domingo quiero tocar un tema que desde hace tiempo el Señor me ha inquietado y es sobre la importancia de la palabra de Dios y el poder que tiene la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el primero de ellos, la importancia de la palabra de Dios. Y el objetivo de la enseñanza de hoy es que de aquí usted salga motivado a estudiar y a leer esta palabra. Que usted al salir de esta reunión, usted se dé cuenta cuán importante es que usted lea esta palabra todos los días. Entonces, hoy pues vamos a comenzar y antes de comenzar yo quiero orar. Padre, gracias una vez más. Señor, tú sabes la inquietud que has puesto en mi corazón con relación a este mensaje. Y Dios, que este mensaje nos motive a todos, jóvenes, adultos, niños, a buscar tu palabra, a estudiar tu palabra, a amar tu palabra. Y Señor, desde ya inquieta cada uno de nuestros corazones con ella, porque tu palabra es poderosa, Dios, en la vida del ser humano. Es por tu palabra que hoy tenemos vida. Es por tu palabra que fueron constituidos los cielos y la tierra. Es por tu palabra que todo, Señor, existe. Y Padre, desde ya te presentamos esta reunión y te presento mis labios, Señor, para que seas tú hablando, Señor, en este momento. Y Padre, también mis pensamientos y mi corazón, para que seas tú, Señor, el que ponga ahí, Señor, el querer, el hacer, y dame discernimiento también, Señor. Así, Padre, este tiempo es tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Para comenzar, yo quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 4. Y ahí vamos a conocer cuán importante es esta palabra. Y es una declaración del Señor Jesucristo. En Mateo 4, versículo 3, dice así: y llegando el tentador le dijo, hablando de Satanás, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él, hablando del Señor Jesús, respondiendo, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuán importante es la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para nuestras vidas? Esa es la pregunta del día de hoy. Yo quiero que note acá en este pasaje, el Señor Jesús, ¿cuántos días tenía sin haber probado alimento? 40 días. ¿Qué tan emergente es que alguien después de 40 días no coma? ¿Qué tan crítico es que no esté comiendo después de 40 días? Imagínese usted que ni la cena aguanta, ¿verdad? Mire, yo desde ayer no ceno. ¿Qué tan crítico es para alguien no comer? Imagínese pasar 40 días sin comer. Se vuelve una verdadera emergencia el alimentarse. Pero en esa circunstancia, a pesar de eso, el Señor resalta cuán importante es la palabra de Dios. Aunque tenga 40 días sin comer, es importante la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De cuántas palabras? Toda. O sea, pastor, es que el libro de Números no me gusta. O el libro de Éxodo no me gusta. Es aburrido, pastor, esa genealogía. Hay que leerla. Hay que leerla. Toda la palabra que sale de la boca de Dios es para nosotros alimento. Si usted no soporta estar sin la cena, me alegro. Así debería estar, no soportar estar sin la palabra de Dios alimentándolo. Si usted pasa un día sin alimentarse de la palabra de Dios, entonces realmente usted debería estar deseoso de estudiarla, de tenerla, que si alguien se la quita, usted pelee por ella. Es sorprendente cuántas Biblias aparecen en las iglesias, ¿verdad? Olvidadas. Quiero darle un par de datos para que tomemos conciencia. La palabra de Dios ha sido el blanco del enemigo y ha querido destruirla. En el año 168 antes de Cristo, Antíoco Epífanes quiso destruir todas las copias de la Biblia. Todas. Las quemaron. Mucha gente murió por proteger la palabra.
En el año 303, el emperador romano, Diocleciano, bonitos nombres para los hijos, mire, puede tomar nombres, aquí nota. Diocleciano, emperador de Roma, ordenó quemar todas las Biblias existentes. Todas. Todas las Biblias las ordenó quemar. ¿Sabe que muchos creyentes cristianos que tenían la orden del emperador de entregar sus copias, prefirieron dar la vida a que esta palabra fuera quemada? Y nosotros a veces la olvidamos en cualquier lugar. Vea que en aquel tiempo no la querían entregar y preferían dar su vida y fueron muertos quemados. Varios siglos después, como ya el cristianismo se permitía en el Imperio Romano, el enemigo cambió de estrategia. Y en lugar de que quemaran la Biblia, lo que hizo fue bloquear su acceso a ella para los cristianos. De tal forma que solo permitían la Biblia en el idioma latín y nadie la podía leer. Aquellos que intentaron traducirla a los idiomas de los pueblos fueron perseguidos. Un dato, en el año 1199, el Papa Inocencio III, otro bonito nombre también, Inocencio III, calificó de herejes a quienes la tradujeron al francés. Y otra vez, varios murieron quemados por buscar que esta palabra fuera traducida. Entonces, si usted se fija, el enemigo ha querido destruirla, luego bloquear su acceso. Y mire, eso de la traducción al latín no se vaya tan largo. Y tal vez algunas de las personas que están acá pueden dar testimonio de ello. Mi papá es uno de ellos. Él iba a la iglesia, en aquel tiempo católica, y la misa era en latín. ¿Cuántos entendían latín? Si apenas español a veces, o hablamos con la F también. Si hubiera sido con la F, tal vez ahí hubiéramos entendido mejor la prédica, ¿va? Si fu F dófobo. Años después, como no se pudo detener la traducción de la Biblia, la estrategia del enemigo cambió. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Y de dentro de la iglesia surgieron las malas interpretaciones ahora de la Biblia. En el sentido, no digo malas interpretaciones de las versiones Reina Valera, textual, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que doctrinas extrañas están entrando a la iglesia. Y ojo, estamos ahorita en una clase de historia del cristianismo y me tocó hablar del marcionismo. Marcionismo. Fue una herejía que surgió en el primer y segundo siglo. Y que tenía que ver con, que decía, el creador Jehová es otro Dios distinto. Jesús no es hijo de Dios porque el creador Jehová creó este mundo material que es malo. Entonces ese no puede ser, ese es un ser inferior, decía. Y el otro tal cosa. ¿Por qué le digo esto? Porque recientemente, ¿dónde está Jonathan? Jonathan nos compartió un mensaje de una pastora, de una congregación muy conocida. Estoy seguro que alguno de ustedes tal vez la escuchó. No le voy a dar el nombre ahorita. Pero decía, hay tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero hay un cuarto que los creó a los cuatro, a los tres. Entonces, se parece mucho a esa herejía del marcionismo que decía, está el Padre, que ve, está Jehová, está Dios, pero hay alguien más que los crea y que ese es el Dios no conocido. Es casi idéntica la herejía que se está enseñando hoy y que muchos están aceptando. Por último, ¿cuál va a ser la persecución que va a ocurrir desde mi punto de vista otra vez antes del rapto de la iglesia? ¿Sabe con qué tiene que ver? La persecución tiene que ver con esta palabra. Apocalipsis 6:9 dice que Juan vio bajo el altar a aquellos que habían sido decapitados por la palabra de Dios. Y eso está precisamente antes de que la iglesia aparezca en el cielo. La palabra de Dios, ¿qué tan importante es para usted? ¿Qué tan importante es la palabra declarada de Dios para el ser humano? ¿Qué tan importante es para el enemigo? Si este ha sido un blanco del enemigo permanente, entonces es una palabra que es tan poderosa que puede transformar su vida.
tan poderosa que puede hacer prosperar su camino, tan poderosa que puede hacerlo a usted crecer y madurar en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero ¿sabe cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír esta palabra. Entonces, es tan importante la palabra de Dios, y eso es lo que yo quiero que usted se lleve hoy de aquí. Cuán importante es y cuánto nosotros le damos esa importancia. No hay práctica más espiritual que leer esta palabra. Quiero decirlo y quiero repetirlo. No hay práctica más espiritual que leer esta palabra. Mire, usted puede orar, puede ayunar, puede venir a la iglesia, puede, ¿qué más? Alabar a Dios, adorar a Dios. Pero de esta palabra, ¿sabe qué dijo Jesús? Las palabras que yo les digo son espíritu y son vida. No hay práctica más espiritual que estar leyendo esta palabra. Cuando usted está leyendo esta palabra, usted está teniendo comunión con Dios. Mire, yo le decía la pregunta ayer a Susan, amor, ¿cómo habrá sido los tiempos de comunión de los apóstoles con Jesús? ¿En qué consistía la comunión de ellos con Jesús? ¿Será que se iban a reunir a jugar chimiricuarta, trompo, maules, no sé? ¿O qué van a hacer? ¿O a jugar un partido de fútbol? ¿Qué hacían ellos? ¿Sabe qué decía Jesús? A los otros les hablo por parábolas, pero a ustedes he dado a conocer los misterios del reino. La comunión de ellos consistía en escuchar a Jesús, sus enseñanzas. ¿Hubiera querido usted tener ese privilegio de haberse sentado con Jesús a escuchar sus enseñanzas? Mire, hubieron enseñanzas que las hizo solo en privado y otras en público, pero hubieron muchas que estuvieron solo en privado. ¿Hubiera querido ser usted un discípulo y haber estado ahí a los pies de Jesús, escuchando? Quiero decirle, usted tiene el privilegio en cualquier momento, cuando usted quiera escuchar esas prédicas, escuchar esas enseñanzas, solo es que tome esta palabra y escuche lo que ellos escribieron de lo que Jesús dijo en esos momentos. Así usted tiene acceso a haber estado sentado con Jesús y escuchar sus mismas palabras. Quiero leer algo más. ¿Por qué los discípulos seguían a Jesús? ¿Por qué los discípulos seguían a Jesús? Para responder esta pregunta, quiero recordarle un milagro que el Señor Jesús hizo. ¿Se acuerda usted cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Ahí alimentó a una multitud. Era imposible ese milagro. De hecho, uno sacó la calculadora, otro sacó un montón de cosas, otro se miró la billetera y no ajustaba. Jesús multiplicó los panes y los peces. Al día siguiente, Jesús se fue a otro lugar. ¿Qué hizo la gente? Lo fue a buscar allá. Lo persiguieron allá. Eran tóxicos. Fueron allá y lo buscaron al otro lugar. Y llegaron allá. Y Jesús lo primero que les dice: ustedes me buscan porque les di de comer. Eso habla de cuál es nuestra motivación para buscar de Dios. Entonces, Jesús los confronta con su pecado y a ella no le gustó. Y todos se fueron. Mire, bien pudo haber armado una congregación de 5,000 hermanos ahí, solo hombres, ¿va? 5,000 hombres. Otros, no sé, si todos están casados, 5,000 mujeres, y cada uno tiene al menos 2 hijos. En aquel tiempo no habían televisores. Entonces, hubieran sido como 20,000 personas. ¿Se imagina una congregación de 20,000 personas? ¿Cuántos diezmos va? No. Pero Jesús los corrió a todos. Y luego voltea a ver a los discípulos y les pregunta lo siguiente en Juan 6. Y esto responde por qué los discípulos seguían a Jesús. Juan 6, 67, dice así: Jesús dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no dijo: ¿a quién iremos? Solo tú nos das de comer. Pedro no dijo: ¿a quién iremos? Solo tú nos vas a hacer caminar sobre el mar.
Señor, ¿a quién iremos? Solo a ti te vemos resucitar muertos. No dijo nada de eso. Él dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie más. La pregunta es, ¿a quién va usted? Pedro decía, ¿a quién iremos? Dando a entender que no hay nadie más a quien ir. Pero ¿usted a quién acude? Usted acude de repente a las noticias, al astrólogo, Netflix, Amazon Prime. ¿A quién acude usted? Vea que la razón de quedarse de Pedro y los apóstoles es la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual ellos se quedaron con Jesús. Es su palabra. Mire, yo soy un fiel creyente que para cada creyente la palabra de Dios tiene que ser suficiente. Debe de ser suficiente la palabra de Dios. No, pastor, es que a mí me hace falta esto otro, no me visitan, nunca me llaman. No, la palabra de Dios debe ser suficiente. Claro, hay que cumplir la labor pastoral. Pero para cada creyente, y por eso vamos a ver el próximo domingo el poder de la palabra de Dios. No se lo vaya a perder. Desde ya le dejo una tarea. Salmo 119, léalo durante toda la semana. Tiene que leer 35 versículos diarios. Salmo 119, léalo. No falle. No se lo lea corrido. 35 versículos diarios. Así se va a alimentar de una dosis de la palabra de Dios todos los días. Bien. Entonces, la comunión de los discípulos con Jesús consistía en escuchar su palabra. Mis ovejas oyen en mi voz y me siguen. Así dice el Señor. Cuando usted no estudia la palabra de Dios, usted se niega a escuchar la voz de Dios. Présteme atención en esto. Le dije, orar es importante, ayunar es importante, ofrendar es importante, adorar a Dios es importante, alabar a Dios es importante. Pero escuchar la palabra de Dios es más importante todavía. Y ojo, voy a hacer una corrección también aquí. Cuando decimos escuchar la palabra de Dios, no estoy hablando de encender la radio y escuchar una prédica. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de escuchar la voz de Dios directamente a usted. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué escuchar prédicas no es lo más aconsejable de todo? O sea, sin duda es bueno, pero por una razón. Usted puede dejar de estar escuchando a Dios y hasta empezar a escuchar hombres. Ese es el peligro. Porque hay tantas doctrinas que usted no va a poder discernir si usted no conoce esta voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero cuando usted escucha solo prédicas y prédicas y prédicas, ¿cómo sabe que esa prédica es realmente apegada a esta palabra? ¿Cómo sabe que esa prédica viene de parte de Dios? ¿Cómo sabe? Mire, muchos han muerto así. Jin Jong en Guyana mató a un montón, se suicidaron todos, porque él decía que él traía el mensaje de Dios. José Smith, lo mismo. Muchos lo siguen a él como el profeta de Dios. Hoy está saliendo un individuo ahí que a medio mundo le ha causado revuelo. No sé si es de qué ciudad de Irán o no sé cómo se llama. Abdullah no sé qué cosa. Y ahí está hablando que él es el profeta que Jesús anunció y que Mahoma anunció, y él es el que los va a unir a todos, al cristianismo y al islamismo. Pero bueno, interesante, sabe que ahorita me recordé de algo, para que tenga este cuidado. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, si mal no recuerdo, que si alguien viene y hace una profecía y esa profecía no se cumple, téngalo como falso profeta. Facilito, ¿ah? Facilito. Pero si alguien viene y dice que va a cumplirse algo y se cumple, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Creer en lo que él dice o no? Irse a esta palabra para ver si lo que él está diciendo conforme a la palabra de Dios, porque van a venir falsos cristos que van a hacer milagros para hacer posible engañar aún a los escogidos. ¿Qué es lo importante? ¿Las señales, los milagros o esta palabra? Esta palabra. Porque el anticristo con el falso profeta van a hacer descender a un fuego del cielo para que crean en él.
Así como Elías hizo descender fuego del cielo para demostrar que Dios es Dios, así el anticristo va a ser para engañar a muchos. Y lo peor que dice ahí, muchos van a ser engañados. Entonces, quisiera ver usted estado sentado ahí a escuchar a Jesús. Hubiera querido. Le voy a decir otra corrección. Ya le hice una corrección, las prédicas. Las prédicas que usted escucha, de nada sirven si usted no ha escuchado esta voz primero. Usted puede ser confundido si no escucha esta voz primero. Bien, otra corrección. Es más importante servir a Dios que leer la palabra. Le pregunto, nunca. Servir a Dios no es más importante que leer esta palabra, que estudiar esta palabra. Se lo voy a demostrar con varios versículos bíblicos. Lucas 10. Lucas 10. Algunos dicen, ¿vos por qué no servís a Dios? Pregunten si ha leído esta palabra. Esta palabra debe ser primero en su vida. Ojo, no estoy desmotivándolo para que deje de servir. Le motivo para que lea la palabra de Dios y siga sirviendo a Dios. Lucas 10. Jesús llega a una aldea y en esa aldea había una mujer que se llamaba Marta. Usted conoce la historia, pero quiero que le preste atención a los detalles, porque en los detalles es donde aprendemos mucho. Lucas 10, verso 39, dice, y esta, hablando de Marta, tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies de Jesús o del Señor oía su palabra. ¿Qué dice? María, sentada a los pies de Jesús, oía su palabra. Bien, pero Marta estaba atareada con respecto a mucho servicio y parándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me dejó sola para servir? Dile pues que me ayude. Quiero que preste atención en esto. Marta estaba haciendo muchos quehaceres. ¿Para qué? Para servir a Jesús. Jesús era el invitado de su casa. Entonces ella estaba haciendo quehaceres para servir al Señor. Y María, holgazaneando, ahí sentada a los pies de Jesús. Y Marta dice, no te da, Señor, hasta el Señor mismo le reclamó, no te importa que ella está ahí holgazaneando, ahí está haciendo nada, solo sentada escuchándote a ti. No te da pena, Señor, dile que me ayude. Verso 41. Pero el Señor respondiendo le dijo, Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántas cosas son necesarias? Una. ¿Cuál cosa era? Estar sentada a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Esa era la cosa necesaria. Ojo, Marta estaba preparándose para servir al Señor. Estaba afanada sirviendo al Señor, pero solo una era necesaria. Entonces, es más importante el servicio que leer su palabra. Es más importante leer su palabra. Y le voy a decir por qué. Porque cuando usted lee su palabra, usted ama a Dios, ya lo vamos a ver, usted ama a Dios y ahí en su palabra usted se va a dar cuenta que una de las cosas que muestra nuestro amor a Jesús, ¿sabe qué es? Servirle a Él. Mire, no sé si usted ha visto, aquí en la iglesia casi nunca hablamos de ofrendar, sí lo hablamos, una vez al año. Ni siquiera buscamos la fecha de aguinaldo ni la de 14º, no. No buscamos esas fechas especiales, no. En cualquier momento. ¿Qué es lo que procuramos en la congregación? Que usted ame a Dios con todo su corazón. Porque si usted ama a Dios con todo su corazón, usted va a ofrendar liberalmente. Usted va a poner conforme a lo que Dios puso en su corazón, así lo va a hacer usted.
Por eso no nos detenemos en esos detalles. Lo que nos importa es que usted ame a Dios con todo su corazón. Entonces, dice aquí la palabra. Marta era de los que decía: María no está haciendo nada porque está leyendo tu palabra. Te está escuchando a vos, Señor. Ahí está holgazaneando, está perdiendo el tiempo. Es un desperdicio de tiempo estar haciendo eso. Tengo que recordarle que si usted piensa así, hay una promesa que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿En qué consistía la estrategia de Dios para que ellos conquistaran la tierra? ¿Cuál era la instrucción que Dios le daba a Josué para conquistar todo aquel territorio? Que nunca se aparte de su boca el libro de la ley. Que nunca. Porque si lo hace, va a hacer prosperar su camino y todo le va a salir bien. Le pregunto yo a usted: ¿cómo está su vida? ¿Está siendo prosperada? ¿Está avanzando? ¿O cómo está haciendo? Y si no está siendo prosperado su camino, su vida, le esté yendo mal en el noviazgo, en la escuela, en el colegio, en el matrimonio, en distintas cosas, ¿está meditando usted en la palabra de Dios de día y de noche? Examínese. Esto fue lo que Dios le dijo. Ojo, eso que Dios le dijo a Josué no fue una bonita sugerencia, no fue una buena recomendación, fue un mandato. Dios le mandó a Josué que nunca se aparte de su boca este libro de la ley. Mire, si usted fuera presidente de este país, ¿qué haría? Les prometo, alguien dijo: yo prometo cervecitas heladas. ¿Se acuerdan ustedes de ese anuncio? Si usted fuera presidente de esta nación, ¿cómo estaría su agenda de ocupada? ¿Cuántas reuniones tendría? ¿Con cuántas personas tiene usted que trabajar? ¿Con cuántos ministros, cuántos planes, cuántos proyectos tiene que ver? ¿Cómo van las finanzas del Estado? ¿Cómo van los préstamos? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo está la devaluación? Imagínese usted presidente de una nación, ¿cómo estaría de ocupado? Pero hay una instrucción que nunca debe de olvidar, a pesar de que usted está tan ocupado: que nunca se aparte de su boca este libro de la ley. Nunca. Eso era lo que a Josué, como el líder de la nación israelita, le tocaba. Nunca debía apartarse de su boca este libro de la ley. Entonces, si usted no está meditando en la palabra de Dios, quiere decir, de ahí no se queje de que su vida no esté siendo prosperada. De ahí no se queje que le esté yendo mal en el matrimonio. De ahí no se queje que le esté yendo mal en el noviazgo. Porque si usted lee esta palabra, usted va a ser guiado por ella. Pero si no la lee, esto lo vamos a ver el próximo domingo, pero si no la lee, o si la lee pero no la practica, se vuelve como aquel que funda su casa sobre la arena. Que vienen los ríos, vienen los vientos y se llevan la casa. Bien. El verso 41, el Señor respondiendo le dijo: Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas. ¿Sabe que he visto a lo largo de mi caminar cristiano, y aún yo he caído en ello, que llego a estar en ese punto así como Marta, afanado y enojado por el servicio a Dios? Porque uno quisiera que todo mundo sirviera. Este pastor Raúl no sirve. Es que vieran a quién, pucha, a Yeris, que Yeris tampoco quiere involucrarse. Y uno jalando gente, llevando de aquí para allá, vendiendo boletos, vendiendo camisetas, vendiendo de todo. Y se termina molesto, enojado. ¿Sabe? He visto personas que terminan así, por un servicio extenuante, sin una relación con Dios. Porque llegan a sacrificar tanto la relación con Dios por el servicio a Dios. Este es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, uno de mis libros favoritos, Apocalipsis 2. Búsquelo. Le repito, no estamos en desacuerdo con el servicio a Dios. De hecho, lo motivamos, promovemos, queremos que más gente se involucre. Deseamos de todo corazón que la gente se involucre a Dios, a servir a Dios. Pero en primer lugar, le debo recordar, primero es su relación con Dios. Segundo es su primer ministerio. ¿Sabe cuál es su primer ministerio?
su familia. Y tercero, ya ahí sí, el servicio en la iglesia para Dios. Pero el primer área de servicio que Dios le ha mandado a usted, cabezas de hogar, padres de familia, es su familia. Apocalipsis 2, verso 2. Saque cuentas. ¿Cuántos no quisiéramos tener una congregación así como esta que describe acá? Vea. Yo conozco tus obras y arduo trabajo, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Vea cuántas características positivas enuncia. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia. O sea que a pesar de las pruebas perseveraban, a pesar de las dificultades seguían adelante, a pesar de las persecuciones seguían adelante. Imagínense tener una congregación así, que se esfuerza con el trabajo, que se esfuerza con perseverancia, que no puede soportar a los malos. O sea, son personas que viven una vida de justicia. No soportamos a los malos. No voy a decir partidos políticos porque voy a meterme en problemas. Pero ya me quedaron viendo. No voy a ir tampoco nada del Olimpia, por favor. No me tienten. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Probaste a los que dicen, o sea, ellos tenían un discernimiento espiritual. Vea esta congregación, arduo trabajo, paciencia, perseverancia, con discernimiento espiritual, que practicaban la justicia al no soportar a los malos. Era una congregación realmente estupenda, podríamos decir. Verso 3, y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Vea, solo características positivas, pero viene el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿De qué está hablando el primer amor? Está hablando del amor más importante. Está hablando del primer lugar que tiene el amor. O sea, o quién tiene el primer lugar del amor en la vida de esa congregación. Estaba llena de actividades. Estaba llena de pruebas en las cuales habían pasado. Estaba llena de personas que podían discernir las falsas doctrinas y habían echado fuera a los falsos apóstoles. Mire, en el primer siglo aparentemente es donde circuló el libro La Didache o La Didaje. Ese libro daba una instrucción clara acerca de los falsos apóstoles. Si llega a tu congregación un apóstol, un enviado, un apóstol, y se queda más de 3 días ahí, es un falso apóstol. O llega a tu congregación un apóstol y empieza a pedir dinero, es un falso apóstol. ¿Cuántos pasarían el examen en esta época? No lo sé. No sé cuántos pasarían el examen. Mire, simplemente con esa instrucción, si llega ahí a tu iglesia alguien que se hace llamar apóstol y empieza a pedir dinero, es un falso apóstol. Eso dice el libro del primer siglo que usaban ahí en las congregaciones. Qué interesante, ¿verdad? Pero esta congregación, a pesar de todas las características positivas que tenía, había una mala y muy mala. Había dejado su primer amor. Tengo que contarle la historia de esta congregación. 40 años antes, el apóstol Pablo había reconocido a esta congregación como una iglesia llena de amor. 40 años antes. Usted encuentra la carta a los Efesios, es esta. Se refiere a esa misma congregación. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué el primer amor se había perdido? ¿Qué es lo que había ocurrido? Precisamente actividades, precisamente pruebas, pero sobre todo, y esta es la lección para aprender nosotros, el tiempo. El tiempo había hecho que ese primer amor se perdiera. Aplíquelo a su vida. ¿Cómo está hoy su amor para con Dios? ¿Qué ha hecho que ese amor se enfríe?
Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver eso del primer amor o de ese amor a Dios con la palabra? Todo. Exactamente todo. Todo tiene que ver con el primer amor. Y quiero mostrárselo. Interesante, no lo terminé de leer. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5, y esto es lo importante, la sentencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, es un pecado. No darle el primer lugar a Dios es un pecado. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. ¿Qué está diciendo ahí, pastor? Y eso hay que aplicarlo a la congregación y a nuestras vidas personales. Lo que está diciendo es, si él no se arrepiente de no darle el primer lugar a Dios, Dios va a quitar el candelabro de su lugar. ¿Se acuerda usted cuando él dijo, ustedes son la luz del mundo? ¿Se acuerda de eso? Cada congregación, aquí en el libro de Apocalipsis, es como un candelabro. Si esa congregación no se arrepentía, esa iglesia iba a dejar de existir, iba a desaparecer. Lastimosamente la historia registra que desapareció. ¿Y cómo se aplica a nuestra vida personal, pastor? Si la persona no se arrepiente y no le da el primer lugar a Dios, su comunión con Dios se va a extinguir. Y esa persona, en lugar de ser luz, ya no va a seguir siendo luz. Y por eso la persona termina apartándose. Mire, todo empieza así. Usted va a empezar a ver, las personas dejan de asistir a la congregación poco a poco, porque algo ocupó su primer lugar. Y es solo una cuestión de tiempo para que esa persona se termine retirando. Lo he visto tantas veces eso en las congregaciones. ¿Sabe cuál es la cura? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver el primer lugar con la palabra de Dios, pastor? Le decía, tiene que verlo todo. Juan 14. Tiene que verlo todo. Ya voy a volver a Apocalipsis, porque no hemos terminado ahí. Pero ¿qué relación hay entre la palabra de Dios y el amor a Dios? Eso es lo que quiero que vea. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, cuando dice, el que me ama, mi palabra guardará, no quiere decir que esta palabra la voy a guardar y la voy a poner bajo llave ahí, que nadie la toque para que nadie la dañe. No, no está hablando de eso. Está hablando que esta palabra está guardada en mi corazón. Esta palabra es real en mi vida y yo la atesoro aquí en mi corazón. Está en mi mente, en mi corazón, y se vuelve mi delicia de día y de noche. Se vuelve mi meditación de día y de noche. Ahí es cuando esta palabra es real en mi vida. Entonces, si alguno me ama, mi palabra guardará. ¿Qué le pasó a Éfeso? Has dejado tu primer amor. Al dejar su primer amor, dejan también su palabra. Y es curioso, y se las voy a dar en orden. Si usted anota, anote. La primera iglesia, si usted pone las 7 iglesias de Apocalipsis, solo hay 2 que reciben de Dios reconocimiento totalmente positivo. Pero hay 5 que no. Y si usted pone las 5 en orden, usted se va a dar cuenta que existe una degradación espiritual, de tal forma que lo que dejó de hacer la otra hace que la siguiente sea peor. Y ahí donde quiero que entre en esto. Primera iglesia, Éfeso, 40 años antes de Apocalipsis, era una iglesia reconocida por su amor con los hermanos, por su amor para con Dios, con su amor con todos. Eso quiere decir que si amaban a Dios y amaban a los otros, amaban la palabra de Dios. 40 años después, Dios le llama la atención que ha dejado su primer amor.
Y una de las muestras de dejar nuestro primer amor es dejar esta palabra. Por eso es importante esta palabra. Recuerde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el alimento con el cual comparó Jesús a la palabra de Dios, una persona mal alimentada es una persona que pierde vitalidad, que pierde fuerza, que pierde energía. Entonces, si es así con la palabra de Dios, si usted está siendo mal alimentado, usted va a perder fuerza, va a perder ánimo, va a perder energía, todos los días. Entonces, Éfeso, primera iglesia a la cual se le llama la atención, dejó su amor a Dios y a su palabra. La que viene es Pérgamo. Vea cómo se transforma Pérgamo. Si la primera dejó su palabra, esta empieza a permitir falsas doctrinas entre los miembros. Vea cómo se convierte todo. Dejar la palabra de Dios ahora permite falsas doctrinas entre los miembros de la iglesia. Ese es Pérgamo. De ahí viene la tercera, Tiatira. Vea con Tiatira, se vuelve peor todavía. Si Pérgamo permitía falsas doctrinas entre los miembros, Tiatira lo que hace es enseñarlas desde el púlpito. Permite que la enseñanza sea dada desde el púlpito. Vea cómo ocurre todo, cómo se va degenerando todo, y todo por dejar el primer amor a Dios y a su palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Miembros empiezan a hablar de falsas doctrinas. Luego, un miembro de eso llega de seguro a ser pastor. Y ya se empieza a enseñar la falsa doctrina desde el púlpito. ¿Cuál sigue, pastor? Sigue la iglesia de Sardis. Sardis, una iglesia muerta. Eso termina. Después de enseñar la falsa doctrina, se convierte en una iglesia muerta. Porque se le enseña que existen otros caminos para llegar al cielo que no es Jesús. Es una iglesia muerta. Se le enseña de que no hay que arrepentirse de sus pecados. No, ese pecado de masturbación no es problema, es natural. La infidelidad, no, todos cometemos errores. Siga adelante, hermano. Entonces, se convierte en una iglesia muerta, donde lo que gobierna ahí son falsas doctrinas que no conducen a Dios. ¿Y después cuál sigue, pastor? La Odisea, la iglesia mundana, la iglesia comprometida con el mundo. Entonces, una iglesia muerta termina siendo una iglesia que para atraer gente a la iglesia, trae el mundo a la iglesia. Así termina siendo. Vea cómo es la degradación. Cuando yo veo eso en Apocalipsis, veo estas 5 iglesias, veo aquellos que dicen, es que esto habla de las épocas de la iglesia, y para mí hace sentido. El primero deja la palabra de Dios. El segundo entonces ya permite falsas doctrinas ahí porque dejaron la palabra de Dios. El tercero ya no solo las permite, las enseña. Y lo cuarto, llega una iglesia muerta. Y la quinta, una iglesia mundana. Así ocurre la degradación, y eso puede pasar en la vida de cualquiera, puede pasar en cualquier congregación, en cualquier época, en cualquier instante. Pero quiero hablarle de las 2 iglesias que son reconocidas por Dios. La primera es Esmirna. Esa iglesia fue perseguida. ¿Sabe que cuando hay persecución, la iglesia es depurada? Cuando hay persecución contra la iglesia es depurada. Porque aquellos hermanos que no son hermanos terminan yéndose y los otros terminan martirizados. Esa es una. Pero la última se le da una promesa muy especial. Una promesa que todos nosotros como creyentes esperamos. Y adivine qué característica tiene esa iglesia. Quiero que la vea, Apocalipsis 3. Quiero que vea la característica. Recuerde, estamos hablando de la importancia de la palabra. La próxima semana vamos a hablar del poder de la palabra de Dios en su vida. ¿Qué es lo que la palabra de Dios puede hacer en su vida?
si usted tiene un corazón que es buena tierra para Dios. Apocalipsis 3, versículo 8. Yo sé tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. ¿Cuán importante es esta palabra? Vea acá la característica que Dios resalta de esta. No habla del servicio, que ojo, hay que hacerlo, insisto, pero habla de has guardado mi palabra. Le dije, la persecución que yo como pastor veo antes del rapto tiene que ver con esta palabra. Usted la puede ver en Apocalipsis 6:9. Una persecución por causa de la palabra de Dios. Entonces dice aquí este pasaje, porque aunque tienes poco poder, mire, ese pasaje a mí me llama la atención, esa parte del texto. ¿A qué se refiere que tienes poco poder? Mire, realmente no lo sé. Tal vez es que sean pocos. Tal vez es que no tenían poder económico. Tal vez es que no tenían poder político. Tantas cosas que pueden ser. Pero tenían poco poder, pero tenían algo fantástico. Su palabra. Ellos guardaban esta palabra. Verso 10, promesa para todos los creyentes. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Esta congregación recibe esta promesa por guardar la palabra de Dios. Que Dios los va a guardar, ¿de qué? De la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero. Si esto fuera escrito en esta época, no sé qué diría el apóstol Juan, porque cada vez que nosotros vemos el mundo entero, parece que una gran convulsión está a punto de pasar. Parece que un gran caos está a punto de pasar en lo político, en lo económico, en lo religioso, en tantas cosas se ve en la naturaleza inclusive. Está a punto de pasar. ¿Y sabe qué es lo que dice Romanos? Precisamente, que la creación gime a una, como dolores a la que está a punto de parir. ¿Y qué es lo que va a dar a luz? Para mí es toda la salida de los hijos de Dios, llevados por los ángeles de Padre al cielo. Eso es lo que está a punto de ocurrir. Y entonces, Dios dice, ha guardado mi palabra. Por haber guardado mi palabra, yo te guardaré. Otra vez, ¿cuál es el riesgo de escuchar solo mensajes? Que puede estar escuchando solo a hombres y no a Dios. Usted tiene el privilegio, así como María, de sentarse a los pies de Jesús y escuchar su voz. ¿Cómo, pastor? Sentarse ahí en su cama y leer esta palabra directamente, sin que nadie más. ¿Sabe qué dice la palabra en 1 de Juan 2:20? Que usted tiene la unción del Santo. Y más adelante dice en el 2:26, si no me equivoco, que la unción misma le enseña a usted de tal forma que usted no tiene ninguna necesidad de que nadie más le enseñe, sino que Dios mismo le enseña a usted. Porque Él lo prometió. El Espíritu Santo que mora en ustedes los guiará a ustedes a toda verdad. Es su palabra la que tiene que guiarle. ¿Cómo usted sabe que lo que hoy le estoy enseñando está conforme a esta palabra? Usted tiene que tener ese discernimiento. Y usted tiene que decir, escrito está. Termino con este pasaje, Salmo 1. Termino con esto. Vamos a ver qué hora es. Si me queda otra hora más le damos, pues no. Salmo 1, versículo 1. Con esto termino. Vea qué precioso este pasaje. Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Difícil va. Es difícil, ¿va? Yo creo que algunos anduvimos en consejo de malos en algún momento, ¿va? O fuimos escarnecedores, nos burlábamos de otros.
Pero bueno, lo importante es de aquí en adelante qué va a hacer usted con su vida. Verso 2. Sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿es la palabra de Dios su delicia? ¿Es la palabra de Dios su delicia? ¿O le cuesta leerla? Esta debe ser su delicia. Debe ser algo que usted desee todos los días. Debe ser así. Por ejemplo, le dejo la tarea. Lea el Salmo 119. El próximo domingo vamos a pasar lista a ver quién hizo la tarea. 35 versículos diarios. Esa es la dosis. 35 versículos diarios. Así el próximo domingo va a haber completado todo el Salmo 119. Otra vez, leo esta parte. En la ley de Jehová está su delicia. El salmista decía que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Es más dulce que la miel. Así debe ser la palabra de Dios para mi vida. Más dulce que la miel. Quiero contarle un testimonio que ya lo he contado antes, pero quiero contarlo. 2 veces me ha pasado. Cuando conocí al Señor, cuando me rendí completamente a Él, era un niño, un muchacho desaplicado en mis estudios. No era aplicado en mis estudios. Era un niño o un joven promedio. No me gustaba leer, aborrecía leer. ¿Por qué aborrecía leer? Porque de niño me acostumbraron a leer el periódico, me acostumbraron a leer libros de economía. Desde niño me enseñaron esas cosas. Y me decía, en este caso mi padre, léete el editorial de La Tribuna y me tenés un resumen para cuando yo venga. Entonces, desde niño yo aprendí a aborrecer la lectura. No quise, no me gustaba leer para nada. En la escuela, en el colegio, fui un niño promedio. O sea, solo una vez fui a recuperación de música. Recuerdo, de música, ni modo, Lizy. Es que a ella le gusta el piano. Eso no lo sacaste de mí. Pero cuando conocí al Señor, todo cambió. De un día para otro. Aquel muchacho que no le gustaba leer, mire, no quería parar de leer esta palabra. Llegaba a la casa del colegio y lo que quería hacer era ir a leerla. No quería ir a hacer tareas, quería ir a leerla. Desde Génesis hasta Apocalipsis corrida. 3 meses. Por eso es que se me quedó en mi mente y en mi corazón. Así. De aborrecer leer a amar leer, pero la palabra de Dios. En mis estudios todo cambió. Pasé de ser un estudiante promedio a ser un estudiante brillante. Empecé a ser bueno en matemáticas, bueno en todas las clases. Y quiero decirle algo más. El segundo momento fue cuando empezamos este ministerio. Cuando empezamos este ministerio, yo no conocía mucho de la palabra de Dios, más que lo básico. Y Dios me llamó a estudiar. Mi esposa es testigo. Estudiar esta palabra a profundidad. Cada mensaje me llevaban 3 o 4 horas diarias para poder predicarlo el domingo. Diarias. Me llené de libros para poder entender y buscar lo que cada versículo decía. Leer la historia también humana para poder entender esta palabra. Ese fue el segundo momento. Casi no tenía tiempo por mi trabajo para poder hacerlo. Había que revisar todas las doctrinas bíblicas para estar seguro que la doctrina es así. Ese fue el segundo momento.
Esta palabra es un alimento poderoso. Por eso el enemigo ha querido que usted no tenga acceso. Él conoce el poder de esta palabra y eso es lo que quiero que usted aprenda el próximo domingo. Pero hoy mi inquietud es que usted se vaya de aquí deseoso de querer ir a estudiar esta palabra. Claro, cuando alguien ha pasado sin alimentarse por mucho tiempo, su estómago está pegado, ya no tiene hambre. Entonces hay que darle poco a poco. Por eso le digo, lea el Salmo 119. 35 versículos diarios. Se empieza a alimentar poco a poco. Si ha dejado de leer esta palabra, recuerde, el que me ama, mi palabra guardará. Eso es lo que dijo Jesús. Esta palabra. Y otra vez, insisto, hay predicadores muy buenos y yo puedo recomendarle varios también. Pero lo importante es que usted, así como María, se siente con esa actitud que ella tiene, de humildad, de sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Isaías 61, ¿sabe qué dice? Que Dios mira al humilde de corazón, aquel que tiembla ante su palabra. ¿Es para usted esta palabra importante? ¿Es para usted esta palabra realmente importante? Si tiene dificultades para leer por la vista o porque distintas dificultades, usted puede descargar la Biblia en su celular y darle play y escuchar su palabra directamente. Mi consejo es eso. Tenga esa comunión íntima con Jesús, escuchando su voz. Pero su voz directamente. De eso vamos a hablar el próximo domingo. Porque usted tiene que desear como recién nacido la leche espiritual no adulterada. No adulterada. Ya cuando alguien la predica, créame, uno medio mete cosas adulteradas ahí cuando mete al Olimpia, el Motagua. Hay algunos pastores que se dedican a eso. Viera, qué feo. Mire, es que el diablo anda como león rugiente. Y los que sí, levantarán alas como las águilas. Amados hermanos, para que esta palabra llegara a sus vidas, muchas personas dieron su vida. Imagínense que viniera un decreto por ley, como ocurrió con el Imperio Romano, como ocurrió cuando estuvo Antíoco Epífanes, o como cuando estuvo el Papa Inocencio III, que diga, el que tenga una copia de la Biblia tiene que entregarla para ser quemada. ¿Lo haría usted? Y si usted no la entrega, corre peligro su vida. Las historias son que agarraban fuego las casas enteras. Viene una persecución por esta palabra. Eso es lo que veo yo en la palabra de Dios. Y ojo, cuando digo que viene, es porque muchas naciones ya lo están viviendo. Aquí en Honduras y en América no tenemos eso. Pero está llegando al punto de que esto empiece a agudizarse. Ahí está, yo quiero que incline su rostro, cierre sus ojos.